Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Maintech Podcast. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Hay personas que se preparan meses para el PMP y aún así llegan al examen estudiando lo equivocado. No porque les falte capacidad, no porque no tengan experiencia, sino porque nadie les explicó con claridad qué es lo que de verdad necesitan para prepararse bien. Y ese es justamente el tema de hoy, porque cuando uno escucha certificación PMP, normalmente piensa en prestigio, en crecimiento profesional, en mejores oportunidades, en validación internacional. Y sí, claro, todo eso está ahí, pero también hay otra cara, la del candidato que empieza a estudiar y a las pocas semanas ya está saturado de conceptos, de simuladores, de videos, de consejos contradictorios, de mapas mentales, de términos en inglés, de agile, de hybrid, de predictive, de frameworks, de stakeholders, de business environment y de una pregunta que empieza a sonar cada vez más fuerte dentro de su cabeza. ¿Qué necesito realmente para prepararme bien para esto? Porque una cosa es querer el PMP y otra muy distinta es prepararte bien para aprobarlo. Y hoy quiero hablar justamente de eso, no de humo, no de fórmulas mágicas, no de estudia tantas horas y listo. Quiero hablarte de lo que de verdad necesitas para prepararte bien, porque el PMP no se enfrenta bien solo estudiando más. Se enfrenta mucho mejor cuando entiendes qué tipo de profesional está buscando validar realmente el PMI. Y eso, para mí, es el punto de partida correcto. El PMI presenta al PMP como su certificación insignia para demostrar que puedes liderar proyectos en cualquier industria. Y hoy la describe como una validación de habilidades para manejar personas, procesos y prioridades de negocio. Además, el examen actual se organiza en tres dominios: People 42%, Process 50% y Business Environment 8%. PM y .org. Eso ya te da una pista importante. El PEMP no es un examen pensado solo para ver si memorizaste un libro. No es una prueba para ver si sabes definiciones bonitas. No es solo una evaluación de teoría. Es una certificación que intenta validar si puedes pensar, decidir y actuar como alguien que realmente lidera proyectos. Y eso cambia muchísimo la forma en que deberías prepararte. Porque si tú estudias para el PMP como si estuvieras preparando una materia universitaria, lo más probable es que te pierdas. Y si lo estudias como si fuera solamente una batería de preguntas para mecanizar respuestas, también corres el riesgo de quedarte corto. Desde mi punto de vista, el PMP se prepara mucho mejor cuando entiendes que no te están evaluando solo contenido, te están evaluando criterio profesional. Y esto es todavía más importante ahora, porque el PMI ya anunció una actualización fuerte del examen para julio de 2026. En esa actualización, el examen se reorienta más hacia resultados y valor, agrega temas como AI, sostenibilidad y stakeholder engagement, y rebalancea los dominios a People 33%, Process 41% y Business Environment 26%. Además, refuerza que el examen seguirá cubriendo enfoques predictive, ágil e hybrid, con mayor énfasis en dinámicas adaptativas del mundo real, pmi.org. Y esto, sinceramente, me parece una muy buena noticia, porque significa que el examen se está acercando más al mundo real. Ya no se trata solo de controlar cronograma, costo y alcance, como si eso fuera todo. Se trata de liderar personas, generar valor, adaptarte al contexto, leer mejor a los stakeholders, tomar decisiones más maduras y entender que un proyecto no vive aislado del negocio. Entonces, la primera gran idea que quiero dejarte hoy es esta. Si vas a prepararte para el PMPE, no estudies solo para responder preguntas. Prepárate para pensar como project manager. Y aquí viene la pregunta natural. ¿Qué necesitas de verdad para prepararte bien? Yo te diría que necesitas 5 cosas. Primero, entender bien el examen. Segundo, ordenar tu experiencia.
Tercero, dominar los enfoques. Cuarto, practicar con criterio. Y quinto, sostener una preparación realista. Vamos por partes. Lo primero es entender bien el examen. Y parece obvio, pero muchísima gente no empieza por ahí. Empieza comprando cursos, empieza descargando simuladores, empieza armando horarios, empieza escuchando recomendaciones. Pero ni siquiera ha entendido bien qué examina el PMI, cómo está estructurado el examen, qué cambios vienen o incluso si cumple correctamente la elegibilidad. Y eso es arrancar con ruido. Hoy el PMI establece varias rutas de elegibilidad para el PMP. Por ejemplo, si tienes secundaria completa, necesitas 60 meses de experiencia liderando y gestionando proyectos en los últimos 8 años, más 35 horas de educación en Project Management. Si tienes grado universitario o superior, necesitas 36 meses más esas mismas 35 horas. Y si vienes de un programa acreditado por GAC, la ruta baja a 24 meses más las 35 horas. PMI.org. Eso ya te dice algo muy claro. El PMP no fue pensado como una certificación de entrada. Fue pensado para personas que ya tienen experiencia real. Y eso importa bastante. Porque una parte importante de prepararte bien no empieza estudiando, sino revisando con honestidad si tu experiencia realmente encaja con lo que el PMI espera. Y esto conecta con la segunda gran necesidad: ordenar tu experiencia. Porque hay muchísima gente que sí tiene experiencia valiosa, sí ha liderado cosas importantes, sí ha movido proyectos complejos, pero no sabe explicarlo bien en lenguaje PMI. Y eso pasa bastante en perfiles de industria, mantenimiento, minería, confiabilidad, operaciones o ingeniería. Porque muchas veces has liderado implementaciones, automatizaciones, iniciativas de mejora, proyectos CAPEX, despliegues tecnológicos, cambios organizacionales, optimizaciones o proyectos de mantenimiento mayor. Pero cuando lo cuentas como si solo hubiera sido parte del trabajo. Y no, si lo lideraste como proyecto, hay que contarlo como proyecto. El PEMI, de hecho, recomienda reunir y documentar bien la experiencia relacionada con proyectos, tus roles, responsabilidades, duración y formación antes de hacer la aplicación. PMI.org. Y aquí hay una diferencia enorme entre decir, apoyé en una mejora, y decir, lideré una iniciativa con alcance definido, interesados, restricciones, cronograma, entregables y resultados. Eso cambia completamente cómo lees tu propia trayectoria. Entonces, prepararte bien para el PMP también significa esto: aprender a ver tu experiencia con ojos de Project Manager, no solo con ojos técnicos, no solo con ojos operativos, no solo con ojos de especialista, con ojos de alguien que entiende dirección de proyectos. La tercera gran necesidad es dominar los enfoques, porque el PMP ya no vive solo en el mundo predictivo tradicional. Y aquí muchas personas se traban. Unos vienen muy acostumbrados a lo clásico y quieren resolver todo como si todos los proyectos fueran completamente previsibles. Otros se entusiasman con Agile y empiezan a pensar que todo debería resolverse de forma adaptativa. Y otros se quedan en el medio, pero sin entender bien cuándo conviene qué. Y ahí es donde el estudio tiene que madurar. El PMI hoy ya deja claro que el examen cubre formas de trabajo predictive, agile e hybrid, y el nuevo examen 2026 mantendrá esa lógica, con aproximadamente 40% del contenido ligado a enfoques predictivos y el 60% restante repartido entre agile / adaptive e hybrid, además de un énfasis mayor en situaciones reales y adaptativas. PMI.org. Eso significa que no te conviene estudiar con fanatismo metodológico, te conviene estudiar con criterio. Tienes que entender cuándo un proyecto requiere más estructura, cuándo necesita más adaptación, cuándo el entorno cambia mucho, cuándo el stakeholder necesita otra forma de gestionar, cuándo el valor se captura mejor con iteración, y cuándo el enfoque híbrido tiene más sentido que casarte con una sola escuela. Eso es lo que te hace avanzar de memorizar a comprender. La cuarta gran necesidad es practicar con criterio.
Sí, las preguntas ayudan. Sí, los simuladores sirven muchísimo. Sí, necesitas exponerte al formato. Pero aquí también hay una trampa. A veces uno empieza a reconocer preguntas y cree que ya está listo. Y cuidado con eso, porque reconocer no es lo mismo que entender. Entonces, para mí, la práctica solo vale de verdad si te obliga a revisar por qué fallaste. ¿Fallaste por concepto? ¿Fallaste por lectura apurada? ¿Fallaste por pensar demasiado técnico? ¿Fallaste por olvidarte del stakeholder? ¿Fallaste por no pensar en valor? ¿Fallaste por elegir una respuesta correcta en teoría, pero pobre en liderazgo? ¿Fallaste por no detectar el enfoque más adecuado? Eso es lo que importa. No practicar solo para subir el porcentaje. Practicar para mejorar tu forma de pensar. Porque el PMP no te recompensa solo por recordar, te recompensa por interpretar mejor. Y ahora viene la quinta necesidad, que para mí es una de las más importantes. Necesitas una preparación realista, realista con tu tiempo, realista con tu energía, realista con tu trabajo, realista con tu vida, porque la mayoría de quienes prepara el PMP no está libre todo el día. Está trabajando, está resolviendo problemas, tiene presión, tiene reuniones, tiene responsabilidades personales y encima quiere estudiar algo exigente. Entonces, tu plan no puede depender de días perfectos, tiene que aguantar la realidad. No te conviene un plan hermoso que solo funciona si tienes 3 horas libres al día, energía total y 0 interrupciones. Te conviene mucho más una estrategia sostenible, una que puedas repetir, una que no se caiga a la segunda semana, porque el PMP no se gana con intensidad loca de pocos días, se gana mucho mejor con consistencia. Yo lo pensaría así. Primero entiendes el mapa, después ordenas tu experiencia, luego recorres dominios y enfoques, después practicas y al final afinas, pero no quieras comerte todo al mismo tiempo. Porque otro error bien común es arrancar con tanta ansiedad que terminas sobrecargando tu preparación desde el inicio. Compras varios cursos, abres muchos frentes, descargas muchos resúmenes, te metes a demasiados grupos y a las pocas semanas ya sientes que estudias mucho, pero avanzas poco y eso desgasta bastante. Una buena preparación no necesita caos, necesita dirección. Ahora, quiero decir algo que me parece muy importante y que a veces no se dice lo suficiente. Prepararte para el PMP no debería ser solo un proyecto para aprobar un examen, debería ser también una oportunidad para madurar tu forma de liderar proyectos. Porque si haces bien este proceso, pasa algo interesante. Empiezas a hablar distinto, empiezas a pensar distinto, empiezas a conectar mejor personas, procesos y entorno. Empiezas a mirar más el valor y no solo la ejecución. Empiezas a ver mejor los stakeholders. Empiezas a leer mejor el contexto. Empiezas a decidir con más criterio. Y eso ya es una ganancia enorme, incluso antes de aprobar. Ahora, hablemos un momento del día del examen. El examen actual tiene 180 preguntas y 230 minutos. El nuevo examen 2026 tendrá también 180 preguntas, pero sube a 240 minutos, será más interactivo, más escenario-based y más alineado con entornos reales. Además, el PMI anunció recursos actualizados desde el 14 de abril de 2026, incluyendo On Demand Prep, Practice Exams, PMI Study Hall y nuevos cursos Instructor LED, pmi.org. ¿Y por qué importa esto? Porque la resistencia mental importa muchísimo. No basta con saber, hay que sostener atención, hay que manejar el tiempo, hay que no dejar que una pregunta difícil te desordene, hay que evitar el pánico, hay que leer con calma, hay que pensar con claridad. Entonces, en tu preparación también deberías entrenar eso. No solo contenido, también ritmo, también lectura, también foco, también calma, porque muchas veces el candidato no falla solo por desconocimiento, falla por ansiedad, por cansancio, por mala administración de energía, por sobrepensar, por acelerar demasiado. Y ahora sí, si me preguntaras directamente,
¿Qué necesito de verdad para prepararme bien para el PMP? Yo te diría esto. Necesitas entender bien el examen y sus cambios. Necesitas revisar con honestidad la elegibilidad. Necesitas ordenar tu experiencia en lenguaje PMI. Necesitas dominar Predictive, Agile e Hybrid sin casarte ciegamente con uno. Necesitas practicar con intención. Y necesitas una rutina realista que puedas sostener. Pero por encima de todo, necesitas una mentalidad correcta. Porque el PMP no se enfrenta bien desde el ego. No se enfrenta bien desde el yo ya trabajo en esto, seguro me alcanza. Tampoco desde el miedo, ni desde la idea de que todo se resuelve memorizando términos. Se enfrenta mejor desde una mezcla mucho más sana. Humildad, estructura y criterio. Humildad para reconocer vacíos. Estructura para no estudiar al azar. Y criterio para responder como alguien que realmente dirige proyectos. Y quizá eso sea lo más valioso de todo, que si te preparas bien para el PMP, no solo aumentas tus posibilidades de aprobar, también mejoras tu manera de pensar, de comunicar y de liderar. Y eso ya cambia muchísimo tu perfil profesional. Gracias por acompañarme en este episodio de Maintech Podcast. Si este tema te aportó valor, compártelo con alguien que esté pensando en prepararse para el PMP o que quiera ordenar mejor su camino hacia esta certificación. Y si quieres, en el próximo episodio podemos aterrizar algo todavía más práctico. Cómo armar un plan de estudio realista para el PMP si trabajas tiempo completo. Nos vemos en el próximo episodio.